En este video vas a aprender a cómo analizar y operar contextos ideales para operar la estrategia PCR en el escenario de continuidad. Sin más que decir, quédate en este video que te voy a enseñar cómo lo hacemos. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a JNLX, su canal de trading favorito. El día de hoy estamos en un nuevo video y en este nuevo video vamos a estar explorando el día de hoy los contextos ideales para hacer continuidades. Bien, estos contextos obviamente también van a funcionar para pullback, pero lo vamos a dejar para una próxima clase, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar simplemente en las continuidades. Bueno, ¿cuáles son los contextos ideales para operar? De hecho, esta estrategia, ¿no? La PCR en continuidad. Contextos ideales PCR. En este caso, continuidad. Para nosotros aplicar correctamente una continuidad, recordemos que las continuidades nosotros las ejecutamos cuando seguimos el precio, es decir, vamos a asumir que el mercado está realizando movimientos a favor de la tendencia. Entonces, como entendemos que vamos a seguir el precio es a favor de la tendencia, vamos a requerir tener en cuenta esto. Primero, que la tendencia sea fuerte. ¿Y cómo identificamos una tendencia fuerte? Bueno, una tendencia fuerte, ok, primero se identifica porque crea máximos o mínimos más altos, más bajos, ¿no? En el caso alcista es más altos, en el caso bajista más bajos. El segundo factor es que tenga pocos retrocesos o los retrocesos sean débiles. Y la tercera condición es que la tendencia tenga velas de fuerza. Entonces vamos a ponerles un ejemplito aquí simple, justamente dibujando estos, ¿no? Imaginemos que el mercado presenta un movimiento así, con velas fuertes. Cuando me refiero a velas fuertes, son velas que tengan poca mecha, es decir, que tengan más volumen y pocos movimientos bajistas. Que el mercado tenga un movimiento o un retroceso que sean débiles. Aquí les quiero enseñar algo, y es que muchos suelen hacer esto. Este es un movimiento de una sola vela. Quiero decirles que esto probablemente es una trampa del mercado. Cuando nosotros vemos este tipo de movimientos, significa que el precio está haciendo una aceleración, por ende esto puede parecer una trampa. Y sé que muchos se han quedado atrapados en este movimiento. Hay dos tipos de tendencias fuertes. Una tendencia donde presenta retrocesos bastante profundos, mientras que hay otra tendencia que es un poco más fuerte, que es así, que es de velas consecutivas. O también puede ser una tendencia que puede ser así, que forma retrocesos, simplemente uno débil, y después continúa el precio con una vela más. También una recomendación que les doy es que no operen, no vamos a operar tendencias finalizadas. ¿A qué me refiero? Imaginemos que ahora el precio, si nos encontramos en una tendencia muy avanzada y ya estamos casi al final, es probable que el precio no vaya a continuar, sino que forme una especie de rango. De hecho, en los movimientos fuertes probablemente se forman muchos rangos constantemente, porque son movimientos tan fuertes que se agotan demasiado rápido. Entonces, en este escenario, nosotros más o menos vamos a tener este tipo de condiciones, ¿no? Cuando tenemos un solo retroceso, sí es válido ingresar de pronto después de una vela. En este tipo de contexto que tenemos retrocesos probablemente más profundos, esto podemos tomarlo como una entrada de vendedores. Por ende, sería preferible tener una secuencia de velas en este caso.
Sobre el precio objetivo, sí es preferible que el mercado tenga un nivel objetivo que alcanzar. Eh, a veces yo suelo utilizar lo que es medir entre la distancia del último impulso, mido el previo para saber también una distancia objetivo más, más cercana, ¿no? Entonces, comprendiendo esto y teniendo en cuenta estos factores, ya podemos pasar de pronto a una práctica más profunda, ¿no? Tengamos en cuenta que para hacer continuidades en PCR vamos a requerir que el precio rompa menos del 50%, eso es cierto, y que tengamos tendencias fuertes. Como les mencioné, cuando hay retrocesos bastante profundos, ustedes, yo sé que va a pasar eh, así, algo así, han visto que se forman velas enormes y se quedan atrapados. Bueno, este es un movimiento de trampa. Obviamente, el mercado está acelerando su recorrido por alcanzar un precio objetivo. Entonces, en este caso, el precio objetivo sería la resistencia. Entonces, esto suele ser una trampa del mercado. También un consejo que les puedo dar es que eviten realizar continuidades cuando el mercado todavía no ha hecho el pullback. Yo sé que ha pasado y yo lo he mencionado en los últimos videos, que cuando el precio no ha hecho el último retroceso, el último pullback, probablemente las continuidades van a empezar a fallar en ese momento, es decir, no van a funcionar porque el mercado va a tratar de seguir moviéndose justamente a esa zona y después es que tratará de impulsarse hacia arriba. Bien, ya he explicado un poco esto, vamos a pasar a la práctica y vamos a ver cómo funciona todo esto. Bien, aquí ya he preparado un contexto más o menos que podamos entender. En este momento podríamos asumir que sí, estamos en una tendencia bajista y es una tendencia que podemos considerar fuerte, porque podemos ver que hay pocos retrocesos, sí, hay pocos retrocesos y hay más velas bajistas. Algo a tener en cuenta es que todavía el precio no ha hecho un pullback justamente a esta zona. Y esto es lo que estamos viendo justamente aquí. Una ruptura de un mínimo, en este caso de un mínimo, pero con una sola vela. Esto puede ser una trampa, porque probablemente la siguiente vela vaya a ser alcista. Entonces vamos a ver qué pasa. Y como se pueden dar cuenta, tenemos que evitar estos escenarios de que cuando vemos un retroceso, como en este caso, que es bastante profundo, vamos a requerir que el mercado forme secuencias de velas para mucho mejor una efectividad. En este caso, tener una ruptura de una secuencia de velas. Esto pasa solamente si tenemos las condiciones de que se está presentando un retroceso bastante profundo. Si es en esta ocasión, como puede ser aquí, si se dan cuenta acá, o acá, básicamente, eh, podemos darnos cuenta que sí es una envolvente, pero no es un retroceso bastante profundo. Entonces, es válido tratar de vender. Entonces, evitemos estas trampas. Esto suele ser una trampa. Ahora, recordemos que el mercado todavía, por eso les menciono, ¿no? Que todavía no ha hecho el pullback a esta zona. Por lo cual, lo más probable es que el precio, antes de seguir bajando, va a seguir subiendo hasta tocar ese nivel. Entonces, vamos a ver qué pasa. Aquí tengo que ir notando algo, y es que aquí, en esta tendencia, los mínimos se están acortando. Y algo fundamental, ¿no? Es que todavía no vemos presión bajista, pero tampoco vemos presión alcista, porque si esto es un rango, yo ya les he enseñado en las últimas clases, ¿no? Que si no vemos insistencia alcista significa que va a empezar a haber una ruptura hacia abajo. Por ende, si vemos una posible ruptura hacia abajo, vamos a tratar de buscar ventas. Ok, ahí estamos viendo lo que es un rompimiento de esta zona, de este mínimo, pero todavía no podríamos asumir una venta como tal. Podríamos vender, de hecho podríamos vender siempre y cuando filtremos que la vela haga un suba y rechace. Pero vamos a hacer ese intento, ¿ok? Vamos a vender justamente en ese punto si es que llega a rechazar.
¿Ven? Aquí no rechazó del todo, subió, pero no rechazó del todo, no le dio la vuelta a la vela. Entonces no sería una venta ideal. Recordemos que en este contexto todavía no podríamos vender. Y como les mencioné, esta continuidad que yo hice aquí tiene su riesgo. ¿Pero por qué tiene su riesgo? Porque obviamente no hay todavía suficiente venta o no hay suficientes vendedores activos. Entonces mire, el precio justamente le está tratando de regresar al pullback, que el precio, vamos a ver, ven, está tratando de regresar justamente a esa zona de ahí. Por eso tienen que tener cuidado cuando ustedes hacen una continuidad sin que el precio todavía haya hecho un pullback. Ahora, este se ha vuelto el último mínimo, justamente aquí. Si les soy honesto, esta operación nunca la hubiese hecho yo. Yo sé que es de baja probabilidad, entonces no se hubiese realizado. Ya estamos viendo un poco más el escenario general, ¿no? Por eso yo les decía que cuando el precio llega a este punto, él iba a iniciar su movimiento bajista. Aquí sí podríamos como tal filtrar y meter una operativa hacia la baja, ya que todo este movimiento es un movimiento fuerte. A pesar de que este es se ve como una zona de compradores, este es un movimiento de fuerza. Entonces al ver un movimiento de fuerza esperaríamos que el precio en efecto trate de romper. Y miren que ahí, si hubiésemos filtrado, porque hubiésemos hecho esto acá, ¿no? Lo mismo, que suba, que rechace hacia abajo, pudiésemos haber vendido en esta operativa. Y bueno, tomando el buen punto de entrada, claro está. Ahora, observamos otro contexto que es básicamente ahora en una tendencia alcista. Si nos damos cuenta, en este recuadro de acá, tenemos una tendencia o un movimiento que podríamos considerar fuerte, entre comillas, porque aquí podemos ver que hay velas dojis, ¿no? Pero básicamente es una tendencia fuerte. Que también en los últimos movimientos estamos viendo retrocesos. Hay que asumir que, como yo les he mostrado, ¿no? Y les he enseñado, si todavía el precio no ha hecho un retroceso, significa que aquí puede haber una vela más. Pero al ser una tendencia fuerte, quizás tampoco es que proyectemos que el mercado se pueda mover tanto. Quiero asumir también algo interesante y es que, por ejemplo, voy a medir esta distancia objetivo, o bueno, voy a medir ese impulso y vamos a ver qué hace la siguiente vela. La siguiente vela es una vela alcista, por ende yo puedo clonar este, este impulso, ¿no? Y puedo hacer esto. Esto para mí puede significar que aquí yo puedo ver un precio objetivo, por lo cual si esta vela fuese un poco más, bueno, no fuese tan grande, ¿no? Podríamos indicar que el precio se puede mover un poco más. De hecho, vamos a ver si se mueve, ahí está, se mueve un poco más. Y miren, algo que pasa aquí es que, bueno, se sigue moviendo, ¿no? Si nosotros quisiéramos seguir comprando, obviamente vamos a requerir que el precio ahora trate de moverse hacia acá abajo. Vamos a ver si lo hace. Desde aquí, digamos que es peligroso tratar de comprar porque ya estamos muy lejos y el precio todavía no ha hecho un pullback, ¿no? Entre más el precio suba, más probabilidades existe de que las continuidades empiecen a fallar. Mira, el precio se empieza a mover justamente a la zona que habíamos dicho que se movería. Entonces vamos a ver qué pasa. Justamente el precio se devuelve. Aquí, obviamente aquí estamos viendo que en este punto está habiendo un cambio de tendencia. Por ejemplo, podemos verlo así, impulso, retroceso, impulso, ¿no? Pero quiero que vean que esto es un retroceso, podemos contarlo ya como un retroceso profundo, por lo cual todavía no es apto, o se podría decir que no es apto para buscar una venta del todo. Vamos a ver, ahí el precio sigue subiendo, aquí el precio se devuelve a hacer un pullback a esa zona. Ok, ahí estamos viendo más fuerza alcista buscando estos niveles. Y bueno, espero que me haya hecho comprender en esta situación, ¿no? Nosotros si vemos una tendencia, o sea, el contexto ideal para buscar continuidades son este tipo de escenarios, que tengan muchas velas consecutivas de un solo color,
y que tengan pocos retrocesos. También podemos apoyarnos de las distancias objetivos mediante los últimos impulsos. Por ejemplo, si yo mido este impulso, quiero que lo vean, y yo mido y proyecto justamente este impulso, se darán cuenta que justamente el precio alcanzó un nivel objetivo parecido ahí, y de ahí el precio se retrocedió. Entonces, para nosotros aumentar mucho mejor la efectividad con las continuidades, vamos a requerir que el precio tenga un movimiento fuerte, buscar tendencias que sean fuertes. Bien, por acá estamos viendo una tendencia nuevamente bajista. Si se dan cuenta, es una tendencia que podríamos decir que es fuerte, pero si yo cuento que estoy justamente en esta área de acá, pensaríamos que ya estamos en una tendencia, digamos, un poco avanzada, ¿no? Entonces sería complicado tratar de seguir vendiendo. Por lo menos tendríamos que esperar, como siempre, que el precio haga un retroceso a esta zona, que ahí nos pueda indicar que desde ahí van a entrar vendedores bastante activos. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Miren, no hizo el retroceso como tal, sino que lo va haciendo lentamente, se dan cuenta, justamente ahí. Este tipo de rupturas son las que yo les he mencionado que podríamos aplicar, donde tenemos dos secuencias de velas bastante fuertes, pero estos solo cumplen las condiciones que tengamos retrocesos bastante amplios. Es decir, un retroceso o tres, tendríamos que buscar operar una fuerza similar a la que se ha producido aquí. Pero cuando son retrocesos bastante débiles, como una velita, ¿no? Como esto es una velita, simplemente podemos operar la siguiente vela siempre y cuando la vela envuelva aquí, esta vela envuelva esta vela de acá. Espero que me esté haciendo comprender, ¿no? Y miren, ahí justamente siguió una venta y el precio sigue bajando. Bueno, en este caso tendríamos que esperar que el precio suba a esta área para tratar de vender, ¿no? Que haga su movimiento natural. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video, que hayan comprendido cómo hacemos las continuidades. Obviamente yo les voy a hacer una sesión tratando de operar continuidades ya en la gráfica, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo se aplica. No es lo mismo mostrárselo aquí en teoría que mostrárselos en la práctica. Yo sé que en la práctica van a entender mucho mejor. Pero la idea es que ustedes sepan reconocer contextos así, tendencias bastante fuertes que les puedan permitir realizar continuidades mucho más efectivas. Incluso los pullback les sirve en estos contextos. ¿Cuáles son los contextos que no deberían de operar? Contextos como estos, que son muy débiles, que las tendencias están en rangos, entonces no les conviene operar ese tipo de situaciones. Como también, por ejemplo, este es una dirección bajista, pero no tiene demasiada fuerza. Se puede notar que es más o menos una tendencia saludable. Incluso las rupturas fallan. Las rupturas fallan. Entonces, este tipo de contextos son los que ustedes tienen que evitar. Y también tratar de aprender a cómo seguir el mercado. Ya en estos días he subido muchos videos explicando cómo yo sincronizo con el mercado y entiendo en qué punto puedo comprar, en qué punto puedo vender, en qué momento tengo que esperar, como dicen por ahí, poner las manos sobre poner mis manos sobre las piernas, sobre la mesa, y entender en qué punto yo puedo tomar una operativa. Y esto me va a evitar vender o comprar en trampas, no caer en trampas, ¿ok? Entonces, nada, espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal. Ya sabes que, bueno, estamos queriendo lograr la meta de los 10.000 suscriptores. Y bueno, espero que me apoyes con este objetivo, que es básicamente el objetivo del canal de este 2025. Y nada, sin más que decir, yo soy JNLX y nos vemos en un próximo video. Adiós.